Me llamo Carmen Carmona y soy investigadora de la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia. Para mí es un placer volver a estar aquí un año más y agradezco la invitación del profesor Juan González Blasco y de la cátedra por su amabilidad. Bueno, la verdad es que la ponencia del profesor Jorge Guardiola ha sido muy interesante, porque yo creo que las historias que más nos interesan son las que hablan de nosotros mismos, realmente. Y también creo que las historias, las que nos gustan de verdad, deben ser contadas desde el principio. Nuestro principio comenzó hace 13.700 millones de años, en un evento absolutamente extraordinario que la ciencia ha denominado Big Bang. Esa gran explosión que se produjo hace tanto tiempo ocurrió realmente a partir de una acumulación muy condensada de la materia. Se supone que en ese momento todo era muy caliente y muy denso. No sabemos exactamente qué pasaba antes o qué lo produjo, pero sí sabemos que en ese momento, hace 13.700 millones de años, algo o alguien produjo que aquella materia, aquella masa que estaba condensadísima, explosionara de una manera exagerada, a una velocidad inconcebible, porque realmente lo que se expandió fue el espacio-tiempo. Esa gran explosión y esa gran expansión posterior se denomina inflación cósmica. A partir de ese momento, el universo era un lugar inhóspito y muy extraño. No se parece nada a ese universo ordenado que todos tenemos en la cabeza cuando cerramos los ojos y pensamos en galaxias o estrellas. No había nada de eso. Ni siquiera había luz. No había absolutamente nada, solo partículas que no podían ni unirse unas con otras por el calor tan exagerado que había. Pero la temperatura fue bajando. De hecho, se piensa, según dice la ciencia, que un minuto después de aquella explosión, la temperatura ya había bajado 1.000 millones de grados. Solo el primer minuto después. Imaginaros las magnitudes de las que hablamos. Fue bajando la temperatura, fueron pasando cosas, de hecho pasaron tantas cosas que el primer segundo después de la explosión los científicos la dividen en un montón de partes y saben más o menos exactamente lo que pasó en cada una de esas fracciones, pero nosotros vamos a ir un poco más hacia adelante. Cuando empezó a bajar la temperatura y las partículas dejaron de repelerse de esa manera, empezaron a cohesionarse y formando materiales. En ese momento empezó un momento nuevo en la galaxia, en el universo, porque las galaxias empezaron a formarse incipientemente. Empezaron a formarse estrellas y esas estrellas al principio, que quemaban de una manera muy masiva, explotaban muy rápido y esos desechos se utilizaban, eran usados para la formación de estrellas que a su vez también quemaban ya no tan rápidamente y así sucesivamente, hasta crear estrellas, por ejemplo, como nuestro Sol, que es una estrella de tercera generación. Al pasar los miles y miles de años, los millones de años, conforme se fue configurando un escenario algo más distinto, algo más ordenado, se fueron creando paulatinamente galaxias, se fueron creando estrellas, planetas, pero cada uno de una manera y de una fisonomía distinta. Nuestro planeta, el planeta Tierra, tiene una edad aproximada de unos 4.600 millones de años, pero no era como era ahora, evidentemente. Sí es cierto que teníamos una estrella de tercera generación, un Sol que tenía una gravedad y que consiguió que aquellos desechos, restos que vagaban, pues fueran orbitando a su alrededor, creando un sistema, el sistema que nosotros conocemos, nuestro sistema solar. Lo que pasa es que esa atracción que creaba era un arma de doble filo, porque si algunos de esos restos solidificados, esos planetas, estaban muy cerca, era imposible que hubiera vida. Y si estaban muy lejos,
Era imposible también porque no había calor suficiente, no había energía suficiente. Nuestro planeta se mantuvo en una margen, en una franja muy especial, porque era la franja exacta donde se podría albergar la vida, ni muy cerca ni muy lejos. Afortunadamente para nosotros, nuestro planeta quedó en ese margen especial en el que había una posibilidad real de que la vida se albergara. Nuestro planeta, a partir de su creación, fue expeliendo gases, ni siquiera era sólido, o sea, ni siquiera el suelo era sólido, era magmático. Pero poco a poco fue creando una atmósfera, fue creando una capa protectora que permitía que incipientemente se creara una atmósfera. Y esa atmósfera permitió que dentro de ese planeta pues aparecieran al principio pequeños microorganismos, después animales, bacterias, microorganismos un poco más complejos, y paulatinamente aparecieron algas, aparecieron pequeños microbios. A partir de un momento dado, la Tierra empezó a tener una imagen o un aspecto más o menos a lo que podría asemejarse lo que es ahora, pero realmente era muy diferente. Tenía un clima muy caótico, era muy cambiante, las placas tectónicas se movían, era realmente un lugar inhóspito. Sin embargo, la vida se fue abriendo paso y conforme empezó a haber una biomasa, y realmente en ese aspecto era muy parecido a ahora, porque casi toda la biomasa del planeta, un 98%, eran plantas, igual que ahora. Sin embargo, hubo un momento en que aquellos animales se fueron haciendo cada vez más complejos y más sofisticados. Y hace unos 65 millones de años, 64 millones de años, había un rey de la creación. Nuestro planeta tenía el rey de la creación, el mejor y el mayor perfeccionado ser vivo que había, y eran los dinosaurios. Pero ocurrió un evento que los científicos datan aproximadamente en esa época, 64, 65 millones de años. Algo impactó contra el planeta, un meteorito, posiblemente de unas grandes dimensiones, que provocó que el clima del planeta y toda su fisionomía cambiara. Fue un evento crucial, porque provocó que esos dinosaurios, los reyes de la creación, se extinguieran. De hecho, sabemos que había de muchos tipos, de grandes variedades, muchos herbívoros, otros carnívoros, pero finalmente desaparecieron. Eso fue una oportunidad en cierta medida, porque dio paso a que otros animales se hicieran los amos del planeta, en este caso los mamíferos. Y dentro de esos mamíferos había algunos que eran más curiosos que otros. Otros eran más rápidos, otros eran, no sé, había uno que era en concreto especial, y eran los primates. Los primates eran básicamente gorilas, monos, y vivían pues en África. Si todos tenemos una imagen mental de África, pues nos lo imaginamos pues más o menos como es ahora, ¿no? Pero hace 10 millones de años ocurrió un evento que también fue crucial para nosotros. A través de un movimiento de placas tectónicas se produjo una ruptura longitudinal en África y surgió una cordillera o una serie de montañas, el Atlas, que hizo que se dividiera África en dos partes. Por un lado se quedó una zona con un clima selvático y con muchos árboles y un clima con más lluvias, más precipitaciones, y por otro lado, la otra parte quedó más árida, donde no había tantas precipitaciones y era un clima totalmente distinto y un paisaje también diferente. Los simios y los primates que se quedaron, en este caso, en la parte selvática, pues se adaptaron a aquel escenario. Había árboles donde se podía trepar, había cierta facilidad para el alimento, para la fruta, pero los primates que se quedaron aquí lo tuvieron un poco más difícil,
porque el clima configuró aquel espacio convirtiéndolo en sabana. Y la sabana es un sitio peligroso si te están persiguiendo tus depredadores. No hay apenas árboles, no hay lugares donde esconderse. Y aquel primate tomó una decisión. En un momento dado decidió dejar de desplazarse a 4 patas y exactamente hace 3 millones de años se irguió sobre sus 2 patas. Hizo algo que ningún primate había hecho hasta ese momento. Empezó a caminar de manera bípeda. No fue de un día para otro. El paleontólogo Michel Landau suele referirse a este tipo de cambios como compromisos. Un compromiso es algo que se hace un día, pero se vuelve a hacer, y se vuelve a hacer, y se vuelve a hacer. Y aquel primate decidió, de manera posiblemente más ventajosa, andar sobre 2 patas, porque primero tenía una visión mucho más eficiente de aquel paisaje que no era precisamente favorecedor para él. Y también le dejaba las manos libres. Tener las manos libres es importante, sobre todo si necesitas hacer herramientas o arrojar piedras, porque realmente no hay muchos sitios donde trepar. Y este pulgar empezó a tener una función oponible, es decir, empezó a realizar una función de pinza. Y cuando haces este movimiento, eres capaz de coger objetos y manipularlos con mayor facilidad. Eso acarreó también, a su vez, que ese primate, ese homínido, pues que empezaba a caminar sobre 2 patas, desarrollara una mayor capacidad encefálica. Su cerebro se iba haciendo cada vez mayor y más eficiente, y al andar erguido le facilitó que el sistema fonador se elevara. En ese sentido, podía articular sonidos diferentes a los que articulaban los otros primates. Y así empezó a surgir un incipiente lenguaje. El lenguaje es muy importante porque permite al cerebro interactuar de una manera diferente con su entorno. De hecho, somos lo que somos porque somos capaces de hablar. En ese sentido, las claves que nos diferencian de los otros primates, a estos homínidos, es, por un lado, el bipedismo, por otro lado, la capacidad de pinza, de hacer herramientas o tener una civilización, la encefalización y, por supuesto, la terrestrialidad, es decir, ya no éramos arborícolas. A partir de esos 3 millones de años para acá, se produjo una evolución paulatina del género Homo. Por un lado, estaban algunos muy arcaicos, que todos hemos oído mencionar, el Australopithecus afarensis, el Homo habilis, el Homo erectus. Realmente eran parecidos a nosotros, pero no eran exactamente como nosotros. A partir de hace unos 200.000 años para acá, surgió algo muy parecido, el Homo sapiens. El Homo sapiens tenía muchas capacidades que no tenían sus ancestros. Dentro de esos Homo sapiens estaba el hombre de Neandertal o el hombre de Cro-Magnon, pero solo hace 120.000 años, y hablamos de espacios y de tiempos relativamente cortos, si nos vamos a esos 13.700 millones de años, en ese momento es cuando realmente surge y aparece el Homo sapiens sapiens, o lo que es lo mismo el hombre anatómicamente moderno. Ese hombre ya sí es igual, exactamente igual que nosotros. Y a nosotros como especie ocurrió algo extremadamente curioso. De todos los miembros de nuestra especie, el único que realmente subsistió hasta el final, de todo nuestro orden, de nuestra familia de primates, de homínidos, el único que realmente llegó hasta el final fue el Homo sapiens sapiens. Ya no hay hombres de Neandertales ni de Cro-Magnon, a veces parece que sí en la tele, pero realmente están extinguidos. Entonces somos realmente el único representante de nuestra especie. No nos ha ido mal, realmente. No nos ha ido mal porque nos hicimos los amos del planeta. Era nuestro, porque teníamos una capacidad y teníamos unas facultades que no tenían los otros animales, mucho menos los mamíferos.
éramos los reyes. Y entonces el hombre empezó a pensar sobre el pensar y a pensar por qué estábamos aquí y quiénes éramos y por qué, y cada vez hacía herramientas más útiles y una mayor tecnología y se agrupaba en sociedades y hacía leyes y constituciones y países y obras de arte y literatura, y la tecnología lo llevó hasta la luna y parecía que todo, absolutamente todo estaba resuelto, porque teníamos respuesta prácticamente para todo. En 20 siglos, desde la época de, por ejemplo, que surge el cristianismo, que es una de las corrientes filosóficas más importantes, hasta acá, antes o después de Cristo, que es como se suele mencionar en los libros de historia, vemos que ha avanzado absolutamente todo de una manera extraordinaria. Sin embargo, creíamos que lo teníamos todo más o menos resuelto, porque es cierto que habíamos descubierto incluso las leyes que rigen nuestro universo. La ley de la gravedad, la ley de la fuerza, el electromagnetismo, lo habíamos descubierto prácticamente todo. Pero a principios de siglo surgió otro evento, no sé si tan importante como aquella separación de África en dos, pero sí bastante importante. A partir del siglo XX, la ciencia empezó a cambiar, porque la ciencia empezó a darse cuenta que era incapaz de resolver las mismas cuestiones que se preguntaban. Se daba cuenta que efectivamente había un montón de cosas que podía solucionar, pero otras no. No sabía, por ejemplo, por qué la gravedad, que también había predicho Newton y que también había elaborado y que nos permitía en sus ecuaciones ir a la Luna y todavía nos lo permite, ¿por qué la gravedad es tan débil? Es decir, una masa tan increíblemente grande como la del planeta, que ejerce una gran atracción, me permite caminar y levantar las piernas. No me atrae hasta el punto de no poder moverme, porque la gravedad es muy débil. Y los científicos se preguntaban por qué. ¿Por qué? De hecho, sabemos que hay 4 fuerzas, bueno, los físicos dicen interacciones, 4 que son las que rigen prácticamente, lo rigen todo. El electromagnetismo, la nuclear fuerte, la nuclear débil y la gravedad. Pero no saben absolutamente todo de cómo funciona. A partir del siglo XX, con Albert Einstein, donde empieza a dar un giro absoluto a la ley de la gravedad y empieza a darse cuenta de que todo no está explicado con Newton, y cuando empiezan a darse cuenta que cada vez que quieren ver partículas más y más y más pequeñas, encuentran nuevos misterios e incógnitas, se dan cuenta de que prácticamente está todo por saber. Cuando tenemos un objeto, nos gusta saber de qué está hecho. Y la ciencia ha sabido dilucidar realmente de qué está hecha la materia, de átomos, de partículas, y las ha ido comprobando, las ha ido viendo, empíricamente demostradas, que habían sido desarrolladas previamente de manera teórica. Pero había algunas que no se podían ver, porque eran demasiado pequeñas. Sabemos que lo más pequeño de todo ya no es el electrón, ya no es... Lo más pequeño son los quarks, pero hay un punto en el que ya no se ve. Entonces, ¿qué pensaron los científicos? Que habría una forma quizá más óptima de poder verlos. Yo tengo niños pequeños, ¿no? Ya no son tan pequeños, pero cuando eran pequeños, y si tenéis críos pequeños, o si tenéis hermanos, o veis a niños, veis que hacen una cosa muy curiosa. Cogen 2 coches, cogen 2 piezas de construcción y las chocan. Las chocan a ver qué pasa. Y así es como aprenden cómo funciona la física y las leyes y tiran cosas al suelo. Pues los científicos pensaron que era una buena idea chocar cosas a ver qué pasa. ¿Y dónde chocarlas? En los laboratorios de altas energías. No sé si habéis oído hablar del LHC. Exactamente, el Gran Colisionador de Hadrones, Large Hadron Collider. Está ubicado en el CERN, que es el Centro para la Investigación de la Energía Nuclear en Europa. El LHC es un gran laboratorio, es un invento extraordinario. Es bastante simple en realidad. Se trata
de una especie de aro circular, 27 kilómetros de diámetro, en el cual, a través de unos magnetos, se pone protones, se hace circular protones a altísima velocidad, casi la velocidad de la luz, en una dirección y el otro en otra dirección. Y cuando han alcanzado una altísima potencia, se quitan los separadores y se deja que choque, y entonces se ve qué pasa. Eso es un laboratorio de altas energías, es lo que se hace. El LHC, que es muy conocido, no es el primero. De hecho, ha habido y hay otros en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos está el Fermilab, que está cerca de Illinois, donde hay una especie de LHC que se llama Tevatron, porque allí para los nombres son más chulos. El Tevatron de Illinois ha estado funcionando muy bien hasta hace muy poco, pero sí es cierto que el LHC tiene 7 veces más potencia que el Fermilab, el Tevatron, el Fermilab. Entonces, en Illinois se pudo descubrieron 2 quarks y también un neutrino taurónico en el año 2000, pero ya no daba más potencia. Por eso se creó el LHC en Ginebra, porque al tener 7 veces más potencia que el Fermilab, podría haber distintas o nuevas partículas. Pero ¿qué es lo que buscaban? Si prácticamente estaba todo ya descubierto. Se guiaban por un modelo, el modelo estándar de partículas. Vosotros que estudiáis economía o empresariales, también tenéis teorías estándar, la teoría estándar de economía, ¿no? Y os sirve para predecir cosas, para saber qué va a pasar según lo que yo hago. Y así podéis calcular, pues, maximización de utilidades, o ley de rendimientos decrecientes, o demanda agregada, no sé. Pues los físicos tienen su propia teoría estándar, su sistema estándar. Entonces, con esta visión estándar habían podido predecir que había una serie de elementos que estaban compuestos por un lado quarks, por otro lado leptones, por otro lado bosones, y finalmente un campo que hacía que interactuaran todas las partículas, pudiendo así adquirir masa. Ese campo lo describió teóricamente un físico que se llamaba Higgs, de apellido, en los años 70. Es el campo de Higgs. Y ese campo de Higgs es lo que hace que las partículas puedan adquirir su masa. ¿Qué ocurre? Que se habían ido descubriendo todas las partículas menos el campo de Higgs. El campo de Higgs no se había descubierto. En el Fermilab de Illinois no lo habían podido ver. Y por eso crearon el LHC, con la potencia suficiente para poder ver lo que nosotros, laboratorios de altas energías, no habían podido ver. ¿Qué ocurrió? Pues que en el año 2012, efectivamente, con una de estas colisiones, de hecho se hacen miles y miles y miles de colisiones, se encontró un campo que era compatible con el Higgs, con lo predicho por Higgs. De hecho tenía una fuerza aproximadamente de 124-125 gigaelectronvoltios, lo cual teóricamente daba con la clave de que era efectivamente el bosón o partícula de Higgs, aunque en realidad es más bien un campo. Lo cierto es que eso había dado por cerrado o por zanjado el sistema, el patrón sistema estándar de partículas. Y podemos decir, bueno, y ya está todo hecho, ya que nos queda por aprender, ¿qué nos queda por descubrir? Pues resulta que efectivamente todas esas respuestas que buscamos son claves porque no podemos explicar a día de hoy cómo es nuestro universo. No podemos explicar qué es la materia oscura o la energía oscura, aunque sabemos que está ahí y que es la gran mayoría de todo lo que hay en el universo. No sabemos ni lo que es ni de lo que está hecha. Tampoco sabemos por qué la gravedad es tan débil. Pero los científicos a esas preguntas buscan respuestas.
Y una de las respuestas más arriesgadas y extraordinarias es que existen múltiples dimensiones. Es decir, que vivimos en un universo de múltiples dimensiones. Pero ¿eso cómo es posible? Porque yo no veo otras dimensiones. La experta en dimensiones adicionales, Lisa Randall, de la Universidad de Harvard, siempre suele explicar lo siguiente. No vemos dimensiones adicionales porque nuestro cerebro no está diseñado para ver dimensiones adicionales. Es imposible, con nuestros ojos. Podemos hacer conversiones. Podemos de 2 dimensiones hacer las 3. Si yo, por ejemplo, pinto rayas, vuestro cerebro inmediatamente ve una forma geométrica, con volumen, pero no es verdad. Son rayas en una superficie plana, no existe el volumen. Incluso si vemos películas en el cine, es una pantalla plana, o si vemos un cuadro, la rendición de Breda, no es que veamos las lanzas detrás y el caballo delante, no. Es nuestro cerebro el que está diseñado para hacer las conversiones de dimensiones, pero sin embargo no puede ver dimensiones adicionales, aunque las tenga delante. Hay quien dice que no se pueden ver las dimensiones adicionales porque son muy pequeñas, diminutas y que están enrolladas entre sí. O sin embargo, que no se pueden ver las dimensiones porque los fotones no pueden viajar y al no haber luz en esas dimensiones sencillamente no se ven. Pero los científicos piensan que quizá hay partículas que sí pueden viajar de una dimensión a otra. Los gravitones, que son partículas dimensionales, y que a lo mejor esas partículas viajan de una dimensión extra a la nuestra y por eso la gravedad es tan débil, porque se van dejando la fuerza por el camino. Como cuando uno está enfadado, dice, cuando vea a fulanito se va a enterar, y se va a enterar, y conforme vas por el camino, pues te va afogando, y entonces cuando llegas, pues ya no le dicen nada. Pues algo así, dicen los científicos, que harían las partículas gravitacionales, ir perdiendo fuelle. El caso es que efectivamente en el LHC están buscando partículas que sean susceptibles de estar interactuando en distintas dimensiones. Los científicos lo buscan porque es muy probable que sea así. Distintas dimensiones para un universo que, según me dicen también los científicos, en aquel primer momento, cuando se creó, posiblemente no fue el único universo que se creó, sino que se crearon múltiples universos. Imaginaros una copa de champán en la cual hay un montón de burbujas que viajan unas con otras, pero no son conscientes las unas de las otras. Entonces, ¿qué me dice la ciencia hoy? ¿Que vivimos en un posible multiuniverso? ¿O que yo puedo vivir en un pliegue de distintos universos? ¿Que puedo vivir en una realidad que va más allá de las 3 dimensiones que yo veo? ¿Es un universo multidimensional? De hecho, la teoría de cuerdas, que supongo que habréis escuchado, y la teoría de multiversos están relacionadas. Y los teóricos hablan como de un mínimo de 11 dimensiones para poder explicar lo que pasa a día de hoy en el universo. Pero los médicos, los psiquiatras, los psicólogos me dicen algo más, algo que tiene que ver conmigo. Tengo un cuerpo físico, eso lo veo claramente, y un cuerpo mental, porque tengo pensamientos, y un cuerpo emocional, porque hay emociones que suscitan en mí sentimientos. Entonces tengo un cuerpo físico, un cuerpo mental y un cuerpo emocional. Vale. ¿Y nada más? ¿Qué pasa cuando mi cerebro deja de funcionar? Cuando mi corazón deja de latir. Porque ¿dónde está mi mente? Estará en el cerebro, ¿no? ¿O no? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está mi conciencia? En mi cuerpo físico, ¿no? ¿O no? Imaginaros que sufro un infarto. Pero bueno, si me da un infarto, por favor, espero que me dé en la puerta del centro Well Randall de Nueva York. Este centro, que está junto al edificio Cornell, es un centro muy importante porque realmente son expertos en reanimación.
sabéis lo que es la reanimación, lo habréis visto en películas y en un montón de sitios, o quizá algunos tengáis estudios sanitarios. Cuando un paciente entra en parada, hay que reanimarlo, hay que intentar reiniciar el sistema, igual que un ordenador. ¿Cómo? Intentando que el corazón vuelva a latir, dándole oxígeno o administrándole algún tipo de medicación, como por ejemplo epinefrina, que haga que ese sistema se reactive. Si te da un infarto, me da un infarto por ejemplo allí en la puerta de córner y me meten en las urgencias, es un buen sitio para que eso ocurra, desde luego. Son expertos en reanimación. Han llegado a darse cuenta que si se baja la temperatura corporal, hay muchas más posibilidades que al volver el paciente, si es que consigue reanimarse, existan menos daños, tanto físicos, orgánicos, como cognitivos, etcétera, o de memoria. ¿Qué ocurre? Que muchos pacientes que eran reanimados, porque algunos consiguen que el latido vuelva solo, pero es muy raro. Normalmente se necesita una maniobra de resucitación. Cuando ese paciente volvía contando algo que había ocurrido mientras su cerebro no funcionaba y mientras su corazón no latía. Entonces, ¿dónde o en qué momento o con qué vivía esa experiencia? Esa experiencia que al principio no llamó mucho la atención al sector médico, pero que posteriormente se va convirtiendo en un punto común de estudio para muchos interesados de estas cuestiones, se llama experiencia cercana a la muerte. Los primeros en investigarlo, posiblemente pues, Elizabeth Kubler-Ross, Raymond Moody, etcétera, etcétera, veían que efectivamente ocurría lo siguiente: cuando el paciente volvía, decía que había vivido algo, que había visto algo, que había visto un túnel, había visto una luz, seres queridos, venían con una narrativa. Lo primero que se piensa inmediatamente es que efectivamente el paciente lo ha soñado o ha tenido una alucinación, fruto de la falta de oxígeno, fruto del trauma del momento, simplemente ha sido un sueño. Pero la técnica consigue que se pueda realmente monitorizar al paciente. Si un paciente entra en córner, por ejemplo, lo primero que hacen en córner y en cualquier hospital es monitorizarlo. Al estar monitorizado se sabe el momento justo en que el corazón deja de latir y el momento justo en que la actividad cerebral cesa. Y una vez que eso ocurre, eso es una carrera contrarreloj, porque realmente lo que se pretende es que ese corazón vuelva a latir. Pero algo más. ¿Qué ocurriría si el paciente narra algo que solo podría saber si estuviera consciente? Por ejemplo, cerebro en plano y parada. Lo están reanimando. Consiguen reanimarlo y al día siguiente o a los 2 días ya en su planta entra una enfermera. Yo a usted la conozco, dice el paciente. Usted guardó mis gafas y las metió en un cajón. No, no me conoce porque cuando yo entré usted estaba en parada. Sí que me acuerdo de usted. Dijo que había tenido un problema con el tráfico. Oh, usted es el médico que vino, el que me atendió. No, yo no le atendí cuando estaba vivo, le atendí después. Digo, sí, pero usted vino y además dijo, no puedo dejaros solos, por ejemplo. Recordando una frase concreta. Los médicos llegaron a un momento en el que se estaban confrontados por aquello. Por aquello iba en contra realmente de todo lo que habían aprendido hasta este momento. Es decir, que cuando el cerebro y el corazón no funcionan, no hay nada más. Pero si no hay sentidos que recojan esas informaciones, si no hay cerebro que pueda procesarlo y no hay corazón que aporte oxígeno a ese organismo, ¿dónde, quién, cómo se recoge esa información? Puede que haya un cuerpo más, no solo un cuerpo físico, un cuerpo mental y un cuerpo emocional. Puede que haya un cuerpo supramental, puede que haya una consciencia que, como dijo el profesor y doctor Pim van Lommel de Holanda en sus publicaciones en la revista The Lancet sobre reanimación, sea una consciencia no local, es decir, que no se puede localizar en un punto físico de nuestro organismo. Cientos y cientos y cientos de casos dieron lugar
a que el profesor y doctor Sam Parnia de este hospital, en el año 2008, publicara los primeros resultados de su estudio y proyecto AWARE During the Resuscitation, conciencia durante la resucitación. A día de hoy son 2060 casos los que se han estudiado en este proyecto, el proyecto AWARE, y los resultados en 2008 fueron expuestos en Naciones Unidas. Y allí fue donde el profesor Sam Parnia pudo explicar todos los resultados de sus estudios empíricos realizados sobre pacientes resucitados o pacientes que habían tenido una experiencia cercana a la muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que aquel homínido que se quedó por casualidad en la parte seca, en la parte de sabana de África, después de aquella ruptura, hace 10 millones de años, aquel primate que fue evolucionando y que se convirtió en el rey de la creación, y que era muy listo, y que creía tener respuestas para todo, cada vez fue encontrando más y más y más preguntas. Preguntas que requerían más preguntas y que requerían más preguntas. Y hoy en día, desde lo más grande del universo a lo más pequeño en el LHC, hasta nuestro propio cuerpo, que sabemos que no solo es físico, ni mental, ni emocional, sino que tiene cuerpos adicionales, toda la ciencia entera nos dice que hay algo más, que la ciencia nos está abriendo un campo que no habíamos visto hasta ahora. Hace medio millón de años, aquí, aquel homínido descubrió el fuego y consiguió manipularlo, y fue un hito extraordinario. Pero hoy, aquí, en este universo, en esta sociedad, en esta dimensión, aquí, nosotros estamos haciendo algo similar, porque se está abriendo una ventana a una realidad que era absolutamente desconocida hasta ahora. Porque nosotros, por segunda vez en la historia de la humanidad, estamos descubriendo el fuego. Muchas gracias.